Emily, a sus 45 años, portaba la belleza madura de la mujer italiana con una seguridad que solo la experiencia puede otorgar. Su cabello castaño caoba enmarcaba un rostro de facciones marcadas, donde unos ojos profundos y expresivos parecían guardar secretos inconfesables. Sus curvas, generosas y provocativas, eran una invitación al pecado, un mapa de deseos ocultos que ella exhibía con una elegancia natural, casi involuntaria. Llevaba 7 años casada con Michael, un matrimonio que, como muchos, había perdido su brillo inicial. Michael, un hombre absorto en su carrera, parecía haberse olvidado de la mujer que tenía al lado, reemplazando la intimidad por silencios incómodos y noches solitarias. La relación de Emily con Jason, el hijo de Michael de un matrimonio anterior, era, en cambio, un oasis de comprensión y afecto. Jason, un joven universitario con la sensibilidad a flor de piel, encontraba en Emily a la confidente que su padre nunca había sido. Las conversaciones entre ellos fluían con naturalidad, llenas de risas, confidencias y un respeto mutuo. Jason escuchaba a Emily con atención, absorbiendo sus palabras y ofreciendo un hombro amigo, un contraste abismal con la indiferencia de Michael. Era una dinámica peligrosamente reconfortante, que suplía carencias emocionales de ambos. La rutina familiar se vio interrumpida por un viaje de negocios de Michael de 3 días. Emily, resignada a la soledad, se sorprendió por la llegada inesperada de Jason. Él había regresado de la universidad para unas vacaciones y, al encontrar la casa vacía, decidió hacerle compañía a su madrastra. Una cena preparada a 4 manos se transformó en un momento revelador. Mientras cortaban verduras y preparaban la salsa, Emily sorprendió a Jason observándola. Una mirada diferente, cargada de una intensidad que ella no supo descifrar. Al principio, intentó convencerse de que era un malentendido, un juego de luces o una proyección de sus propios anhelos. Pero la frecuencia y la duración de las miradas de Jason, cada vez más evidentes, la pusieron en estado de alerta, una mezcla de incomodidad y una extraña curiosidad. Esa noche se prolongó durante horas, llena de una conversación íntima y reveladora. Jason, normalmente reservado sobre sus sentimientos, abrió su corazón a Emily. Habló de sus sueños, sus frustraciones y, sobre todo, de la distancia emocional que lo separaba de su padre. Emily lo escuchaba con empatía, reconociendo en Jason la misma soledad que la carcomía por dentro. Con cada palabra, con cada gesto, la fina línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre el afecto familiar y algo más profundo, parecía disolverse. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una electricidad palpable. Después de la película, la conversación se profundizó. Jason elogiaba la capacidad de Emily para escucharlo, para comprenderlo, algo que nunca había encontrado en su padre. Se sentía a gusto a su lado, un sentimiento que confesó era poco frecuente en su vida. Emily, por su parte, se sentía halagada y, al mismo tiempo, perturbada. Anhelaba esa atención, esa conexión genuina, pero la conciencia de que la estaba recibiendo de su hijastro la incomodaba profundamente. Cuando la noche ya estaba avanzada, Jason se acercó, con la voz cargada de una emoción que apenas podía controlar. «Hablar contigo es tan bueno. ¿Puedo quedarme aquí un poco más?», preguntó, y su mirada se encontró con la de Emily, buscando una respuesta que ella no sabía si podía dar. La petición, aparentemente inocente, profundizó aún más la confusión emocional de Emily. Ella asintió, incapaz de negarle a él, y a sí misma, unos momentos más de esa peligrosa cercanía. El silencio cayó entre ellos, pero era un silencio cargado de significado. Jason, entonces, tomó la mano de Emily, sus dedos largos y finos entrelazándose con los de ella. El tacto, suave y vacilante, envió una descarga por el cuerpo de Emily. «Tal vez no sea correcto decir esto, pero creo que eres realmente especial», confesó él, con la voz quebrada por la emoción. La declaración, susurrada en la quietud de la noche, rompió el último resquicio de control que Emily mantenía. Se quedó sin palabras, paralizada entre el deseo de apartar la mano y la necesidad abrumadora de sentir ese tacto, de ser el centro de la atención de alguien, aunque fuera de su hijastro. La soledad de Emily y el vacío interior de Jason, la carencia de afecto de ambos, los unían en ese momento, creando una burbuja de intimidad peligrosamente seductora. Ella sabía que debía detener aquello, que ese camino solo podía conducir a la destrucción. Con un esfuerzo sobrehumano, Emily retiró su mano, el gesto abrupto rompiendo el contacto físico, pero no la conexión emocional que se había formado. «Jason, lo que acabas de decir me ha sorprendido un poco.
Creo que todos a veces malinterpretamos las señales, dijo ella, con la voz temblorosa. Las palabras, aunque racionales, sonaban huecas a sus propios oídos. Ella sabía que no era un malentendido. Ambos lo sabían. Tienes razón, Emily, pero no puedo reprimir mis sentimientos. No quiero hacerte daño, solo quería que supieras cómo me siento, respondió Jason, con una mezcla de tristeza y resignación en su voz. Él retrocedió, no físicamente, sino emocionalmente, creando un espacio entre ellos que parecía infranqueable. Esa noche, la dinámica entre Emily y Jason cambió irrevocablemente. La semilla de la atracción prohibida había sido plantada, y ninguno de los dos sabía cómo lidiar con el fruto que, inevitablemente, nacería. La mirada de Jason, antes llena de admiración y cariño, ahora cargaba un peso diferente, una mezcla de deseo y culpa. Emily, por su parte, se veía dividida entre la repulsión por la situación y la innegable atracción que sentía por el joven que, de cierta forma, había despertado en ella sensaciones que creía dormidas para siempre. El peligro, ahora, era inminente e irresistible. En los días siguientes, un clima de tensión se instaló en el aire. Jason, visiblemente incómodo, se esforzaba por darle espacio a Emily, pero la presencia del otro era un constante recordatorio de lo que se había dicho y, sobre todo, de lo que se había sentido. Emily se sentía sofocada en su propia casa. Cada mirada, cada palabra, cada gesto casual parecía cargado de un doble sentido. Se sentía atraída por Jason de una forma que la asustaba, una atracción que iba más allá de lo físico, alimentada por la profunda conexión emocional que habían establecido. Una mañana, cuando Michael ya se había ido a trabajar, Jason se acercó a Emily en la cocina. El silencio entre ellos era ensordecedor. Él la miró fijamente durante un largo momento, antes de finalmente hablar. Emily, no quiero ponerte en una situación difícil, pero estos sentimientos son reales. Y cuando pienso en ti, me siento feliz, confesó él, con la voz cargada de una mezcla de esperanza y desesperación. Las palabras de Jason golpearon a Emily como un mazazo, despertando en ella una mezcla de pánico y excitación. No sabía a dónde la llevaría ese camino, pero, de alguna forma, tampoco quería escapar de él. El abismo la llamaba, y Emily, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva, aunque fuera en la inminencia de su propia destrucción. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones reprimidas, miradas robadas y una tensión sexual creciente, palpable para ambos, pero ignorada por Michael, cada vez más distante. Cada día, el fruto prohibido maduraba, volviéndose más tentador, más peligroso, más irresistible. Y Emily sabía que la cosecha era inevitable. Los meses que siguieron a la confesión de Jason fueron un torbellino de emociones conflictivas para Emily. La vida continuó, aparentemente normal, con Jason regresando a la universidad y la rutina familiar retomándose. Pero para Emily, nada era igual. El recuerdo de aquella noche, del tacto de Jason, de sus palabras sinceras, la atormentaba día y noche. Se sorprendía constantemente pensando en él, recordando cada detalle de aquel momento, sintiendo una mezcla de culpa y anhelo que la carcomía por dentro. La relación con Michael se deterioraba cada día. Las conversaciones, antes esporádicas, ahora eran prácticamente inexistentes. Michael llegaba tarde del trabajo, intercambiaba unas pocas palabras con Emily y se refugiaba frente al televisor, ajeno al torbellino que se desarrollaba dentro de su esposa. Se convirtieron en dos extraños compartiendo la misma casa, la intimidad reemplazada por un silencio incómodo y la indiferencia mutua. La distancia entre ellos parecía infranqueable, un abismo que se ensanchaba cada día, alimentado por la ausencia de comunicación y por el fantasma de la atracción prohibida que Emily nutría por Jason. Con la aproximación de las vacaciones universitarias, la ansiedad de Emily alcanzó niveles insoportables. Se sorprendió a sí misma contando los días para el regreso de Jason, una mezcla de expectación y pavor apoderándose de su ser. Anhelaba verlo, sentir de nuevo la conexión intensa que habían compartido, pero al mismo tiempo, temía las consecuencias de ese reencuentro. La culpa la consumía, la conciencia de que estaba alimentando un sentimiento impropio por su hijastro la atormentaba, pero la soledad y la carencia afectiva la empujaban hacia ese abismo seductor. Finalmente, llegó el día del regreso de Jason. Emily intentó actuar con normalidad, pero su cuerpo la traicionaba. Le temblaban las manos, el corazón le latía desbocado y un escalofrío le recorría la espalda con cada paso que él daba hacia la casa. Cuando sus miradas se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera. La tensión acumulada a lo largo de los meses explotó en un único instante,
una corriente eléctrica recorriendo el cuerpo de ambos. Jason todavía exhibía el mismo calor en sus ojos, pero ahora había algo más, una profundidad, una mezcla de deseo e incertidumbre que reflejaba los sentimientos de Emily. En los primeros días, ambos se esforzaron por mantener las apariencias. Conversaban de trivialidades, evitaban el contacto físico y esquivaban las miradas prolongadas. Pero la tensión era palpable, una presencia constante que flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Emily se sentía asfixiada en su propia casa, cada rincón, cada objeto, parecía impregnado del recuerdo de aquella noche fatídica. Se veía atrapada en un juego peligroso, donde cada movimiento era calculado, cada palabra medida, en un intento de mantener el control sobre una situación que amenazaba con descontrolarse en cualquier momento. Una noche, después de otro día de silencio e indiferencia por parte de Michael, Jason invitó a Emily a dar un paseo. ¿Quieres tomar un poco de aire fresco?, preguntó él, con la voz suave y vacilante. Emily dudó por un instante, pero la necesidad de escapar de la atmósfera opresiva de la casa, de respirar, de sentir algo más allá de la culpa y la ansiedad, la impulsó a aceptar la invitación. Caminaron en silencio durante un rato, el sonido de sus pasos resonando en la quietud de la noche. El aire fresco de la noche era un bálsamo para el alma atormentada de Emily. Se sentaron en un banco del jardín, bajo la luz de las estrellas. El cielo estaba particularmente brillante aquella noche, las constelaciones parecían observar en silencio el drama que se desarrollaba abajo. Después de largos minutos de silencio, Jason finalmente rompió el silencio. «Emily, estar aquí siempre me hace sentir bien. Lo sabes, ¿verdad?», dijo él, con la voz cargada de una emoción contenida. Las palabras, simples y directas, golpearon a Emily como un mazazo. Se le aceleró el corazón y se vio incapaz de responder. Un nudo se formó en su garganta, impidiéndole hablar. Ella solo asintió, incapaz de sostener la mirada de Jason. «Mi relación con mi padre nunca ha sido fuerte», continuó él, con la voz quebrada por la emoción. «Pero tú siempre me has hecho sentir más que solo familia. Hablar contigo, estar cerca de ti, me da fuerzas». Las palabras de Jason eran como un bálsamo para el alma herida de Emily. Se sentía comprendida, valorada, deseada. Sentimientos que hacía mucho tiempo habían sido sepultados por la frialdad y la indiferencia de Michael. Pero, al mismo tiempo, una alarma sonaba en su mente, recordándole la naturaleza prohibida de aquella relación. De repente, Jason se giró y miró fijamente a Emily, sus ojos brillando intensamente en la penumbra. «Ya no puedo ocultar lo que siento por ti. Puede que no esté bien, pero no puedo controlarme», confesó él, con la voz temblorosa por la intensidad de sus sentimientos. La declaración, susurrada en la quietud de la noche, dejó a Emily completamente desarmada. Ella se levantó abruptamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Respirando profundamente, se giró hacia Jason, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. «Jason, lo que estás diciendo me está poniendo en una posición muy difícil. Soy tu madrastra. Sabes que esto no está bien», dijo ella, con la voz fallándole ligeramente. Las palabras, aunque cargadas de razón, sonaban vacías y sin convicción, incluso para sus propios oídos. Sabía que estaba luchando una batalla perdida, que el deseo y la carencia afectiva estaban a punto de vencer a la razón y la moralidad. «Tienes razón, Emily, pero no puedo reprimir mis sentimientos. No quiero hacerte daño, solo quería que supieras cómo me siento», respondió Jason, con la voz cargada de una tristeza resignada. Él se levantó y se acercó a Emily, deteniéndose a una distancia peligrosamente corta. La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible conectando sus cuerpos, sus miradas, sus deseos. Esa noche, bajo la mirada cómplice de las estrellas, la barrera entre Emily y Jason finalmente se rompió. El beso, largamente reprimido, fue inevitable, una mezcla de deseo, culpa y desesperación. Las manos de Emily, antes vacilantes, se enredaron en el cabello de Jason, mientras él la envolvía en un abrazo apretado, como si quisiera fundir sus cuerpos en uno solo. El beso se profundizó, volviéndose más intenso, más urgente, liberando todas las emociones reprimidas, todos los deseos prohibidos. En ese momento, Emily se entregó por completo, olvidándose de todo, de lo correcto y lo incorrecto, del marido distante, de las consecuencias de sus actos. Se permitió sentir, ser deseada, ser amada, aunque fuera por un breve y prohibido instante. Era la cúspide del pecado, la conciencia de la transgresión, y aún así,
era irresistiblemente dulce. La consumación del deseo prohibido dejó a Emily en un estado de estupor, una mezcla de éxtasis y remordimiento que la consumía por completo. Los días que siguieron al beso estuvieron marcados por una intensidad abrumadora. Emily y Jason se entregaron a un romance secreto y apasionado, robando momentos de intimidad siempre que era posible, escondiéndose de las miradas juzgadoras del mundo, viviendo en un universo paralelo donde solo existían ellos dos y la pasión que los consumía. Cada encuentro era una inmersión profunda en un océano de sensaciones. Las manos de Jason, ahora libres para explorar, recorrían el cuerpo de Emily con una mezcla de reverencia y deseo, despertando en ella sensaciones que creía olvidadas hacía mucho tiempo. Sus besos eran ardientes, voraces, como si ambos intentaran saciar una sed insaciable. Los susurros, las promesas, las confesiones susurradas en el calor del momento, tejiendo una red de complicidad y pasión que los envolvía y los aislaba del resto del mundo. Emily se sentía revitalizada, como si hubiera renacido de las cenizas de un matrimonio frío y sin vida. La pasión de Jason la consumía, la hacía sentir deseada, valorada, viva. Cada toque, cada mirada, cada palabra susurrada en su oído era un recordatorio de que era una mujer, con deseos y anhelos, y no solo la esposa abandonada de un marido ausente. Se entregaba a esos momentos robados con una intensidad abrumadora, buscando en ellos un refugio de la realidad, un alivio para la soledad que la carcomía. Sin embargo, la culpa era una sombra constante, un espectro que se cierne sobre el romance prohibido. Con cada momento de felicidad robada, la conciencia del pecado se infiltraba en su mente, recordándole la transgresión que estaba cometiendo. Era la madrastra de Jason, la esposa de Michael, y estaba traicionando la confianza de ambos de forma imperdonable. La imagen de Michael, con su frialdad e indiferencia, aparecía en su mente, y por mucho que intentara justificar sus actos, la culpa la carcomía por dentro. Los encuentros secretos se volvieron más frecuentes, más intensos, más arriesgados. Emily y Jason se encontraban en habitaciones de moteles baratos, en rincones escondidos de la casa cuando Michael estaba ausente, en cualquier lugar donde pudieran robar unos momentos de intimidad. Cada encuentro era una huida de la realidad, una inmersión en un mundo de pasión y deseo, pero también un paso más hacia la destrucción. La tensión sexual entre ellos era una fuerza constante, un juego peligroso de seducción y provocación. Emily se deleitaba en usar su feminidad para provocar a Jason, usando ropa más ajustada, escotes más atrevidos, miradas cargadas de promesas. Se sentía poderosa, en control, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Jason, a su vez, respondía a cada provocación con un deseo creciente, sus ojos brillando con una intensidad que la dejaba sin aliento. En uno de esos encuentros, en una habitación de motel mal iluminada, la pasión llegó a su punto álgido. Después de un beso voraz, Jason susurró al oído de Emily: «Te amo. Sé que está mal, que no deberíamos, pero te amo». Las palabras, cargadas de sinceridad y desesperación, golpearon a Emily como un puñetazo en el estómago. Ella también se sentía atraída por él de una forma que nunca había imaginado posible, pero la realidad de su situación la aterrorizaba. «Jason, no podemos», intentó decir, pero las palabras murieron en su garganta. Él la silenció con otro beso, un beso que expresaba todo el amor, toda la pasión, toda la angustia que sentía. En ese momento, Emily se entregó por completo, no solo al deseo, sino también al sentimiento prohibido que crecía en su corazón. Se permitió amar y ser amada, aunque supiera que ese amor era una sentencia de destrucción. Sin embargo, el clímax de la pasión fue también el comienzo de la caída. Después del encuentro en el motel, la realidad se abatió sobre Emily con toda su fuerza. La culpa, el miedo, la angustia, todo la consumió de golpe. Se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que se reflejaba allí. ¿Dónde estaba Emily, la esposa, la madrastra? En su lugar, había una mujer consumida por el deseo, cegada por la pasión, dispuesta a destruirlo todo por un amor prohibido. En los días siguientes, Emily se alejó de Jason. Apenas podía mirarlo a los ojos, atormentada por la intensidad de lo que habían compartido y por la conciencia de las consecuencias de sus actos. Jason, confundido y herido, intentó acercarse, pero Emily lo rechazaba, erigiendo un muro invisible entre ellos. Sabía que tenía que acabar con aquello, que ese romance era una bomba de relojería a punto de explotar y destruirlo todo a su alrededor. El peso del pecado era demasiado grande para soportarlo, y la caída, ahora, era inevitable.
La decisión de Emily de alejarse de Jason fue un golpe devastador para el joven. No conseguía entender el cambio repentino de comportamiento, la frialdad que sustituyó a la pasión ardiente que los unía. Intentó hablar, entender, pero Emily se escabullía, construyendo un muro de silencio y distanciamiento que él no conseguía traspasar. La angustia y la confusión carcomían a Jason por dentro, y con cada día que pasaba, se sentía más perdido y desesperado. Mientras tanto, la tensión en la casa alcanzaba niveles insoportables. Michael, aunque todavía distante y absorto en su trabajo, comenzó a percibir los cambios sutiles en el comportamiento de Emily. Estaba más callada, más pensativa, más distante que nunca. Las miradas furtivas, los susurros interrumpidos, la atmósfera cargada de secretos no dichos, todo ello contribuía a un creciente sentimiento de desconfianza y paranoia. Comenzó a cuestionar, a investigar, a unir las piezas de un rompecabezas que temía armar. Lo inevitable sucedió una tarde lluviosa. Michael, que había regresado temprano del trabajo debido a una jaqueca, encontró a Emily y Jason en la sala de estar. La escena que se desarrolló ante sus ojos era ambigua, pero la reacción de ambos fue innegable. Jason, sentado en el sofá, leía un libro, mientras Emily, de pie junto a la ventana, observaba la lluvia caer. No sucedía nada explícito, pero la tensión en el aire era palpable, una corriente eléctrica invisible que conectaba a los dos. Al ver a Michael, Emily se giró bruscamente, un grito ahogado escapando de sus labios. Sus ojos, muy abiertos y llenos de culpa, se encontraron con los de Michael, y en ese instante, todo quedó al descubierto. Jason se levantó, el libro cayendo de sus manos, el rostro contorsionado en una mezcla de sorpresa y aprensión. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Michael miró de uno a otro, su rostro transformándose en una máscara de incredulidad, ira y dolor. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, revelando la imagen cruel y devastadora de la traición. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz temblorosa, cargada de una furia contenida que prometía explotar en cualquier momento. Emily intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de articular una sola frase coherente. La culpa la paralizaba, el miedo la asfixiaba, la vergüenza la consumía. Jason, por otro lado, dio un paso adelante, dispuesto a asumir la responsabilidad de intentar explicar, pero Michael lo interrumpió con un gesto brusco. No quiero escuchar ninguna explicación», gritó, con la voz ahora cargada de ira y desprecio. «He visto suficiente. Confié en ustedes dos, abrí mi casa para ustedes, y así es como me lo pagan». El dolor en su voz era palpable, un lamento desgarrador que resonó por la sala, destruyendo lo que quedaba de la frágil paz que un día había existido en aquel hogar. La discusión que siguió fue violenta y devastadora. Michael, dominado por la furia y el dolor de la traición, confrontó a Emily y Jason, exigiendo explicaciones, queriendo entender cómo aquello había sucedido, cómo habían sido capaces de traicionarlo de aquella manera. Emily, entre lágrimas, intentaba justificarse, hablando de la soledad, la carencia, la negligencia, pero sus palabras sonaban vacías y sin sentido ante la magnitud de su transgresión. Jason, por su parte, asumió la culpa, declarando su amor por Emily e intentando proteger a su madrastra de la ira de Michael. Suplicó perdón, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Michael estaba ciego de rabia, incapaz de perdonar la traición de su hijo y de su esposa, las dos personas en las que más confiaba en el mundo. En un arrebato de furia, Michael exigió que Jason se fuera de la casa inmediatamente. «Nunca más volverás a pisar esta casa. No es por ti que Emily y yo terminamos así. Pero a partir de ahora, no tienes cabida aquí», gritó, con la voz quebrada por la emoción. Jason, con el corazón roto, pero consciente de la gravedad de sus actos, no se resistió. Miró a Emily una última vez, una mirada cargada de tristeza, arrepentimiento y un amor imposible, y luego, sin decir una palabra, hizo las maletas y se fue, dejando atrás la casa, la familia y el único amor que había conocido. La salida de Jason marcó el principio del fin. La casa, antes llena de tensión y secretos, ahora estaba inmersa en un silencio sepulcral. Michael, consumido por el dolor y la rabia, se volvió aún más distante y frío. Emily, por su parte, quedó aplastada por la culpa y el remordimiento. Lo había perdido todo: el marido, el hijastro, la familia, la dignidad. La pasión prohibida, que un día había parecido un refugio, una fuente de vida,
ahora se revelaba como una fuerza destructiva, que había arrasado con todo a su alrededor. La partida de Jason dejó un vacío inmenso en la vida de Emily, un vacío que ninguna palabra de consuelo o intento de reconciliación podría llenar. El silencio en la casa se volvió ensordecedor, un recordatorio constante de la destrucción que había causado. Michael, aunque presente físicamente, estaba emocionalmente distante, un muro infranqueable erigido entre ellos, hecho de dolor, decepción e ira contenida. Los días se arrastraban, cada uno más difícil que el anterior. Emily deambulaba por la casa como un fantasma, atormentada por los recuerdos de los momentos robados con Jason, por la culpa de haber traicionado la confianza de Michael, por el dolor de haber perdido el amor de ambos. Intentó acercarse a Michael, pedir perdón, intentar reconstruir lo que había sido destruido, pero sus esfuerzos fueron en vano. Michael la miraba con frialdad, con desprecio, con una indiferencia que la hería más que cualquier grito o acusación. El matrimonio, que ya estaba en ruinas incluso antes de la traición, ahora estaba irremediablemente destruido. La confianza, el respeto, el amor, todo había sido corroído por la pasión prohibida y por las mentiras necesarias para sostenerla. Emily y Michael se convirtieron en dos extraños viviendo bajo el mismo techo, unidos solo por el dolor y el resentimiento. La comunicación entre ellos era escasa, restringida a frases cortas y monosilábicas, cargadas de una formalidad fría y distante. Emily se hundió en un estado de profunda depresión. Perdió el interés por todo, por las actividades que antes le daban placer, por los amigos, por la propia vida. Pasaba los días encerrada en su habitación, llorando, dándole vueltas al pasado, imaginando lo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. La culpa la consumía, la vergüenza la asfixiaba, y la soledad la envolvía como un manto helado. En un intento desesperado por salvar el matrimonio, Michael sugirió que buscaran asesoramiento matrimonial. Emily, sin esperanza, pero dispuesta a intentar cualquier cosa para aliviar el dolor y el vacío que sentía, accedió. Las sesiones de terapia, sin embargo, resultaron infructuosas. En cada encuentro, la herida de la traición se reabría, las acusaciones veladas, el rencor y el dolor salían a la superficie, impidiendo cualquier posibilidad de cura o reconciliación. Michael, a pesar de sus esfuerzos, no conseguía superar la traición. La imagen de su esposa en los brazos de su hijo lo atormentaba día y noche, una tortura constante que le impedía perdonar, olvidar, seguir adelante. Emily, por su parte, se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podía borrar el pasado ni deshacer el daño que había causado. Había perdido la confianza de Michael para siempre, y el amor que un día había existido entre ellos se había transformado en un sentimiento amargo y doloroso. Después de meses de intentos frustrados, Emily y Michael finalmente aceptaron lo inevitable. Su matrimonio había terminado. La decisión de divorciarse fue mutua, un reconocimiento tácito de que ya no había forma de arreglar lo que se había roto. No hubo gritos, ni acusaciones, solo un silencio resignado, una aceptación melancólica del final. El divorcio fue un proceso doloroso, pero liberador. Emily dejó la casa donde había vivido tantos años, el lugar que un día fue su hogar, pero que ahora era solo un escenario de recuerdos dolorosos. Se mudó a un pequeño apartamento, llevándose solo lo esencial, e intentó, de alguna manera, recomenzar su vida. Lejos de la sombra de la casa que se convirtió en su purgatorio personal, Emily se embarcó en un arduo viaje de autoconocimiento y lenta cicatrización. Los primeros meses fueron un borrón de noches de insomnio y días llenos de una soledad abrumadora. La ausencia de Jason era un agujero negro en su pecho, una nostalgia que se negaba a disminuir. Se sorprendía a sí misma con frecuencia reviviendo los momentos robados, el calor de su tacto, la intensidad de sus besos, la dulzura amarga de un amor que estaba destinado a fracasar desde el principio. El fantasma de Michael, aunque menos presente, era igualmente doloroso. No había odio ni rencor, solo la melancolía persistente de un amor que se desgastó, no bajo el peso de un solo acto, sino por la erosión gradual de la negligencia y el silencio. A veces, en medio de la soledad, se preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes, si hubiera luchado más por su matrimonio, si hubiera sido más abierta con Michael sobre sus necesidades y frustraciones. Pero eran pensamientos vanos, semillas de Isi plantadas en un jardín de arrepentimientos. Con el tiempo, el dolor agudo comenzó a transformarse en una tristeza más suave, una aceptación melancólica del pasado. Emily buscó refugio en el trabajo, dedicándose con ahínco a un nuevo empleo en una pequeña librería local. Los libros,
con sus historias de triunfo y tragedia, amor y pérdida, se convirtieron en una especie de bálsamo para su alma herida. Encontró consuelo en las páginas silenciosas, en las vidas ficticias que, de alguna manera, reflejaban sus propias experiencias. Hizo nuevas amistades, conexiones superficiales, pero que la ayudaron a sentirse menos aislada. A veces, se permitía una sonrisa, una risa genuina, un breve atisbo de la mujer que era antes de la tormenta que asoló su vida. Pero la soledad era una compañera constante, una sombra que se alargaba al caer la noche, recordándole el vacío que Jason y Michael habían dejado atrás. Emily nunca más tuvo noticias de Jason. Supo por conocidos en común que se había graduado, había encontrado un empleo en otra ciudad y, finalmente, se había casado. Se permitió sentir una punzada de alegría por él, una esperanza silenciosa de que hubiera encontrado la felicidad que les fue negada. Pero, al mismo tiempo, la noticia de su matrimonio clavó un clavo final en el ataúd de cualquier esperanza remanente de un reencuentro. Su capítulo estaba irrevocablemente cerrado. En cuanto a Michael, supo que también se había mudado, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos dolorosos de su matrimonio fallido. No hubo despedidas, ni palabras finales, solo el silencio definitivo del pasado. Emily no lo culpaba. Entendía que el dolor que había infligido era demasiado profundo para superarlo. Algunos errores, por mucho que uno se arrepintiera, eran simplemente demasiado grandes para ser perdonados. La vida de Emily, ahora en sus 50 años, se convirtió en una existencia tranquila y solitaria. No había espacio para el amor, ni para la pasión. Había aprendido, de la manera más difícil, que el deseo desenfrenado y la búsqueda egoísta de la felicidad podían llevar a la destrucción, no solo de su propia vida, sino también de la vida de aquellos a los que amaba. Sus días estaban llenos de trabajo, lectura, largas caminatas y la contemplación silenciosa del cielo nocturno. A veces, se sorprendía a sí misma pensando en Jason, imaginando cómo estaría, si él todavía se acordaba de ella. Se preguntaba si había encontrado la paz, si había logrado perdonarla por haber puesto su mundo patas arriba. Ella esperaba que sí. En cuanto a sí misma, Emily había encontrado una especie de paz, una aceptación serena de su pasado y de las decisiones que la habían llevado hasta allí. Había aprendido a vivir con la culpa, con el arrepentimiento, con la soledad. Había encontrado, en su soledad, una especie de redención. No una redención completa, pues las cicatrices del pasado todavía estaban allí, grabadas en su alma, pero una aceptación de que la vida es una serie de decisiones, y que cada decisión tiene sus consecuencias. Había tomado su decisión, y ahora vivía con el resultado. La pasión se había apagado, el amor se había transformado en recuerdo, pero la vida, en su infinita complejidad, continuaba. Y Emily, la tentadora de antaño, la mujer que había sucumbido al deseo prohibido, ahora caminaba sola, cargando el peso de sus recuerdos, pero también la sabiduría conquistada a través del dolor. La noche, con su manto de estrellas, era su confidente silenciosa, testigo de su caída y de su lenta, dolorosa, pero resuelta, ascensión.